¿Qué es el G20 y qué se discutió en esta cumbre que se llevó a cabo el 9 y el 10 de septiembre en la India? Quédate, nosotros somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Antes de iniciar este video, te invitamos a que por favor te suscribas a nuestro canal para más información como esta. Como ya les mencioné, hoy estaremos analizando todo lo que pasó con la cumbre del G20 de este mes. Para esto tenemos como siempre a nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montesilva. Bienvenida, doctora, al programa de análisis del observatorio. Hola Karen y un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña como todos los lunes en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. Pues hoy hablaremos del G20, que como saben es un tema muy importante para nosotros, ya que el Observatorio Mexicano de la Crisis es miembro fundador del C20, el Grupo de Sociedad Civil de Acompañamiento del G20. Entonces seguimos muy de cerca a lo largo de todo el año las reuniones, discusiones y debates que finalmente se concretan en la cumbre que tuvo lugar la semana pasada, la cumbre de los líderes del G20. Entonces, acompáñenos en este episodio hasta el final y para quienes se queden les vamos a contar una nota curiosa sobre lo que sucedió alrededor de esta reunión. Entre el 9 y el 10 de septiembre se reunió el bloque de las 20 economías más poderosas. Esta reunión se celebró en Delhi, en la India. Recordemos que el G20 incluye a estos países: a Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, doctora Artemisa, vamos a discutir todo lo que se discutió en la reunión del grupo G20 el 9 y el 10 de septiembre, como ya lo mencioné. Pero antes yo quisiera hacerle como un contexto a todas las personas que nos están viendo y que usted nos diga qué es el G20 y cómo se originó y cómo se comenzaron a realizar estas cumbres que se realizan cada año. En efecto, Karen, como su nombre lo indica, el grupo de los 20 integra a las 20 economías más grandes del mundo, que tienen el Producto Interno Bruto más alto en el mundo, y se formó a raíz de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008-2009, ya que existía en ese momento solo el grupo de los 7, en ese momento era el grupo de los 8 porque todavía incluía a Rusia, y se necesitaban pues tomar medidas internacionales para prevenir y mitigar los efectos negativos de esta crisis financiera, por lo que se consideró que solo la intervención o la acción de los grupos que integraban el G8 en ese momento no sería suficiente para llevar a cabo acciones de carácter estratégico para mitigar estos efectos. Por eso se crea el grupo de los 20, donde se integran pues las otras 12 economías más grandes del mundo en su momento, para poder discutir en ese momento acciones específicas para hacer frente a la crisis del 2008 y pues generar una arquitectura financiera internacional capaz de resistir los embates de este proceso. Ese es el origen del G20, tuvo su primera reunión en Francia. Ese fue el primer país que tuvo la presidencia del G20. El G20 opera a partir de una presidencia rotatoria, es decir, cada uno de los países va teniendo la presidencia y para garantizar una especie de continuidad se crea lo que se conoce como un triunvirato, es decir, el país que está terminando la presidencia se la entrega al que va en el siguiente año a tener esa presidencia y en ese mismo grupo participa el que habrá de tenerla el año siguiente. Entonces, por ejemplo, en este momento, que es India, el que estuvo anteriormente fue Indonesia, el triunvirato lo formarían Indonesia, India y el siguiente año será la cumbre en Brasil. Entonces, estos son los tres países que están en cierta forma coordinando las acciones, aunque el país que lleva la presidencia es el que fija la agenda, el que establece los temas y las prioridades que habrán de seguirse en ese país. Y además,
en esa cumbre, y además pues participan los que se llaman grupos de acompañamiento que hablábamos en la introducción, donde hay un B20, que sería un Business 20 de empresas y negocios, un C20, un C20 que es de sociedad civil, un Y20, Y20 que es para jóvenes, y un W20 que es para mujeres, pero también está esencialmente enfocado en temas de negocios. Doctora Artemisa, ¿cuáles fueron esos temas claves de la cumbre del G20 que se discutieron en Nueva Delhi, según pues ya todos los informes entregados por ellos mismos? En efecto, cuando se realiza la cumbre, los jefes de Estado que están presentes o los representantes de los estados, al final firman una declaración. En esa declaración establecen todos los acuerdos a los que se llega a lo largo de la reunión, pero para que se pueda llegar a esa declaración, aunque la reunión de los jefes de Estado solo dura 2 días, en realidad, a lo largo de todo el año se están realizando reuniones de lo que se llaman grupos de trabajo, y también es en las reuniones donde participan estos grupos de acompañamiento. En el caso de esta reunión del G20, este año se realizaron 220 reuniones previas a la cumbre de los líderes, y aún así había temores de que no se pudiera llegar a la firma de una declaración. ¿Por qué? Porque la declaración tiene que ser un consenso entre todas las partes. Y si te fijas con la lista que leímos al inicio del episodio, pues hay muchas partes que en este momento se encuentran confrontadas, ya sea desde el punto de vista geopolítico, como Estados Unidos y Rusia y la Unión Europea a partir del conflicto en Ucrania, o Estados Unidos y China desde la perspectiva comercial, etcétera. Entonces, eso hacía muy preocupante que no se pudiera llegar en esta ocasión a una declaración, pero finalmente se llegó a esta declaración. ¿Y cuáles son los principales temas que se abordan en la declaración? Bueno, hay uno, por supuesto, de naturaleza política, y que era el que generaba mayor ruido o conflicto, que era precisamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que fue muy importante, como lo vimos en nuestro episodio del G7. Es una agenda que vienen impulsando los miembros del G7 y que querían que quedara reflejada aquí, pero bueno, por el otro lado teníamos la contraposición de Rusia y sus aliados, que también forman parte del G20. Entonces ese fue uno de los temas. El otro tema que quedó fue el tema del desarrollo sustentable y el compromiso para los objetivos de la Agenda 2030. El otro tiene que ver con el cambio climático, el énfasis en el cambio climático, un compromiso que se hizo para poner el máximo de la temperatura en un crecimiento de 1.5 grados, que es un poco o es por debajo de los 2 que están acordados en otros convenios. En ese sentido se adhiere esta reunión al protocolo de París. También está un tema de una iniciativa que se llama la nueva ruta de la seda, de la que vamos a hablar en un momento, perdón, de la nueva ruta de las especias, de la que vamos a hablar en un momento, y también está todo el tema de las criptomonedas que se abordó en esta reunión. De estos temas clave, ¿cuáles fueron los acuerdos económicos más importantes o los que usted quisiera resaltar? Y también una de las controversias que vimos en esta cumbre del G20 fue ciertas ausencias de países, en el caso específico de China. ¿Qué piensa de estas ausencias? El principal acuerdo económico que podemos considerar tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de esta iniciativa de la nueva ruta de las especias, que básicamente lo que pretende es construir una serie de infraestructuras en puertos y vías ferroviarias, infraestructura ferroviaria, y también de conectividad, es decir, de cableado para Internet, en el que van a participar la Unión Europea, la India y los Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudita e Israel. Es decir, se busca conectar Asia, el Medio Oriente y Europa. Estados Unidos también va a participar en esta iniciativa, que básicamente pues es para la creación de infraestructura y conectividad para mejorar las relaciones comerciales entre estas 3 regiones. Si les suena familiar,
tiene que ver o es el equivalente a la iniciativa que tiene China, de la que ya hemos hablado también, de la Belt and Road Initiative, que es precisamente este tema de la infraestructura en distintos países, sobre todo en países de África y también en algunos de América Latina. Entonces, evidentemente, lo que busca hacer esta iniciativa de la nueva ruta de las especias es contrarrestar la influencia que está teniendo China a partir de la construcción de infraestructura en otros países. Y eso pues nos lleva o nos conecta directamente con tu pregunta sobre la ausencia de China, la gran ausencia de China, y tiene que ver precisamente con lo que hablábamos de los conflictos que ha tenido China con Estados Unidos en materia comercial, ya desde la administración anterior con el presidente Trump, pero que se han mantenido en la administración del presidente Biden. Entonces, la ausencia de China era una forma de hacer el vacío a los acuerdos, precisamente porque seguramente a lo largo de las negociaciones que se fueron dando durante el año, vio que había mucha presión en cierto sentido hacia la agenda que China venía manejando y prefirió simplemente no estar presente. No significa que China no estuvo presente, el que no estuvo presente fue el premier Xi Jinping. China como país sí estuvo representado, al igual que Rusia, aunque el presidente Putin no estuvo presente. Es decir, sí están presentes en las negociaciones y los debates, pero no van los jefes de Estado. Y esa es una forma de mandar un mensaje político. Doctora, según lo que ha dicho en la opinión pública, la unidad de visiones sobre la guerra rusa en el territorio ucraniano fue uno de los puntos más difíciles de consenso, de negociación en la cumbre del G20. ¿A qué conclusión o a qué acuerdo llegó el G20 en relación a este conflicto internacional? A diferencia de la reunión del año pasado en Indonesia y la declaración del G20 en Indonesia o la del G7, recuerden que tenemos aquí un video muy recomendado sobre esta cumbre que se dio hace algunos meses, donde el tema de Ucrania fue central, pero además la posición de los países con respecto a Rusia en este conflicto fue muy clara en el sentido de considerarlo como el país agresor. La diferencia aquí es que en la declaración se hace un énfasis sobre la importancia de la paz, de mantener la paz, la cordialidad, de el respeto. El conflicto ahora se enmarca en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre que no se puede hacer una anexión territorial por la vía de violenta, es decir, era muy común en los siglos anteriores, desde antes de la Edad Media, que si había una guerra, aquel que ganaba la guerra, pues se podía quedar con el territorio del país derrotado. Esto queda ahora proscrito, está prohibido en la Carta de las Naciones Unidas y esta declaración hace referencia a ese punto, a que no se pueden hacer reclamaciones territoriales a partir de conflictos bélicos y enfoca también la importancia del diálogo, de la negociación por encima de los enfrentamientos violentos. Entonces, baja muchísimo el tono de cómo estuvo, por supuesto, la reunión del G7 e incluso con respecto a la declaración del año pasado de Indonesia, y eso era uno de los puntos más controversiales que finalmente la presidencia de la India pues logró resolver de una buena manera, porque recordemos que la India está un poco funcionando como bisagra, ya que es parte de los BRICS, que tuvimos precisamente el video de la semana antepasada, hablamos de ese, también un video muy recomendado sobre los BRICS, y ahora también tiene negociaciones, por supuesto, con Gran Bretaña, es un aliado de Estados Unidos, y está tratando de jugar un papel importante en la región como contrapeso a China. Entonces tenía que encontrar una forma de mediar entre sus aliados de los BRICS y sus intereses con respecto a Occidente. Y al parecer hizo un buen trabajo por la manera en la que quedó la declaración. Doctora, para ya concluir esta entrevista, ¿cuál es el futuro del G20 en relación con todos los temas que se abordaron en esta cumbre? Uno de los temas más importantes que tenemos que señalar también y que nos está hablando
pues de lo que hemos señalado ya de esta reconfiguración de la agenda internacional y sobre todo de esta multipolaridad, es que a partir de esta reunión, así como sucedió con los BRICS, en el G20 se da una expansión de sus miembros. Ahora van a ser el G21, tal vez no cambie el nombre, pero ahora se ha incorporado también como miembro la Unión de los Países Africanos. Esa es una de las primeras cosas que se tienen que señalar y es un avance muy importante, pues porque permite incorporar a una gran parte de la población mundial que no estaba participando en estos debates. El G20 tiene algunos beneficios, es decir, permite llegar a una serie de acuerdos importantes que después son impulsados dentro de los países. Pero también tiene una contraparte que muchos han señalado, que tiene que ver con que un grupo más reducido de países, en este caso 20 países, o ya ahora con la Unión de Países Africanos, 21 entidades de carácter estatal, están tomando decisiones y acciones después de política pública fuera de un organismo como las Naciones Unidas. El argumento para esto es que es mucho más sencillo llegar a un acuerdo entre menos países, pero pues estamos negando el carácter representativo más institucional que tienen las Naciones Unidas. Eso es uno de los temas que siempre se ha debatido con respecto al G20. Una de las sugerencias siempre es que temas que se discutan en el seno del G20 después se lleven para un mayor consenso a las Naciones Unidas y se le dé seguimiento a partir de las instancias de Naciones Unidas. Ese es uno de los temas. Otro tema que es muy interesante es que tal vez por estas más críticas, pues el G20 ha retomado partes de la agenda global que vienen de Naciones Unidas, como dijimos del G20, o el Acuerdo de París con respecto al cambio climático para incorporarlos ya como parte de sus acciones y no debatir esos temas por fuera del esquema que ya está acordado a nivel internacional. Otro aspecto muy importante tiene que ver con las criptomonedas. Los países pues están muy interesados cada vez más en este tema, en esquemas de regulación. Se ha hablado de lo que son las CBDCs, que son monedas o criptomonedas que serán emitidas por los bancos centrales y eso pues ha generado alguna controversia también que después vamos a explorar en estos programas de estrategia crítica. Y bueno, por supuesto, está todo el tema del conflicto de Ucrania y Rusia, que lo vemos que sigue apareciendo de forma recurrente en estas cumbres internacionales, sobre todo impulsado por Estados Unidos, que es el que está llevándolo a todos estos espacios. Finalmente, un tema que desde la perspectiva del OMEC es muy importante y que no se consideró en esta ocasión como parte de la agenda que estableció la India, es todo el tema de la arquitectura financiera internacional. Hemos visto pues que ha habido grandes procesos, que tenemos procesos inflacionarios, que tenemos situaciones pendientes todavía en materia de regulación de activos financieros, lo que se refiere ahora a raíz de que va a surgir que está esta idea de una moneda común de los BRICS, que ya hablamos también, es necesario y es muy importante para la estabilidad internacional, pues reconsiderar y seguir hablando y discutiendo sobre cómo se va a construir esta nueva arquitectura financiera internacional, que finalmente estaba en el corazón del mandato del G20 desde su surgimiento. Si recordamos, surge a raíz de esta crisis financiera y precisamente pues el tema central del G20 tenía que ser ese, cómo generar condiciones financieras que permitieran mantener una estabilidad a nivel internacional. Algunas presidencias lo han retomado y otras prefieren seleccionar otros temas de agenda que van pues de la mano más de su interés nacional y no siempre y que se impulsa en el espacio del G20, pero se dejan de lado otros temas que son muy importantes. Habrá que seguir de cerca esta iniciativa de la nueva ruta de las especias, ver literalmente hacia dónde nos lleva
y cuáles serían las principales inversiones, cómo se participaría, porque a veces se hacen grandes anuncios de grandes proyectos y finalmente a veces la misma presidencia siguiente no les da continuidad, establece una nueva agenda y ese también es uno de los problemas centrales que tiene el G20, es que al no contar con un órgano permanente como podría ser una Secretaría General, que existen otros organismos internacionales, pues los temas se van diluyendo y no siempre se les da continuidad por no ser parte de las prioridades de la presidencia en turno. Entonces, pues eso es, el OMEC participó en distintos grupos de trabajo y presentamos como siempre nuestras aportaciones, sobre todo en lo que se refiere a la materia financiera y al desarrollo sustentable. Y bueno, pues sí vimos algunas de nuestras recomendaciones reflejadas en las distintas comunicaciones del G20 que siempre, y del C20 que siempre pues nos da una gran satisfacción participar en la configuración de distintos espacios internacionales. Muchas gracias, doctora Artemisa, como siempre, por estos análisis tan profundos sobre temas que nos competen realmente pues a toda la ciudadanía. Por último, ¿cuál es ese mensaje, cuál es esa conclusión final que usted nos quiere dejar a todos nosotros? Pues como lo prometido es deuda, para todos nuestros amigos que nos acompañaron hasta el final del video, les vamos a comentar sobre esta nota curiosa que estuvo rondando el G20 y las distintas publicaciones y discusiones y conversaciones que se tuvo. Y es que se hablaba sobre que tal vez la India va a cambiar su nombre. Y en lugar de ser conocida como la República de la India, como la conocemos hasta ahora, pasaría a llamarse Bharat. ¿Por qué vino este rumor? Porque de hecho en las invitaciones y los programas que se hizo llegar se nombraba al presidente de Bharat, no al presidente de la República de la India, y entonces se empezó a hacer mucho ruido sobre si tal vez la India va a cambiar de nombre. Aunque la Constitución de la India en su primer artículo dice que es la India o Bharat, el nombre oficial por el que todos la conocemos es República de la India. Entonces, pues esta es nuestra nota curiosa sobre el G20. Muchas gracias a toda la audiencia, por supuesto, muchas gracias a la doctora Artemisa por este análisis. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que se estén informando de los procesos críticos de México y el mundo. No olviden que en el observatorio analizamos las crisis desde una mirada multidimensional. Los invitamos también para que nos dejen todos sus comentarios, todas sus preguntas que nosotros le estaremos respondiendo. Los invitamos a conectarse todos los lunes a las 6 de la tarde para ver estos análisis que realmente nos deben interesar a todos los ciudadanos. Muchas gracias.